Un millonario regresa para demoler la casa donde creció pobre. Pero 3 niños en el jardín guardan un secreto que destrozará su corazón y cambiará su vida para siempre. El motor del Mercedes negro rugió cuando Augusto Valenzuela detuvo el vehículo frente a la propiedad que no había visto en décadas. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban ligeramente sobre el volante de cuero. No era nerviosismo, era algo más oscuro, desprecio mezclado con una satisfacción fría que había esperado sentir durante años. La casa seguía ahí, deteriorada, con manchas de humedad trepando por las paredes de concreto como cicatrices del tiempo. Las ventanas, antes luminosas con las risas de su infancia, ahora eran cuencas vacías que miraban hacia la calle con abandono. El jardín delantero, donde su madre había plantado flores con manos agrietadas por la pobreza, era un páramo de hierba crecida y tierra seca. «Perfecta para demoler», murmuró Augusto, su voz cargada con años de resentimiento contenido. Salió del auto con movimientos calculados, ajustándose el traje que costaba más que lo que su familia había ganado en un año completo cuando vivían ahí. Sus zapatos italianos crujieron contra la grava del camino. Había llegado temprano intencionalmente. Quería este momento para sí mismo antes de que llegaran los trabajadores de demolición. Quería saborear la destrucción de cada recuerdo doloroso que estas paredes guardaban. Pero entonces los vio. 3 niños emergieron de detrás de la casa, cargando cestas de mimbre llenas de flores silvestres. 2 varones y una niña, ninguno mayor de 10 años, con ropa sencilla pero limpia, las manos manchadas de tierra fresca. Se detuvieron en seco al verlo, sus ojos abriéndose con sorpresa y algo parecido al miedo. «¿Qué hacen aquí?». La voz de Augusto cortó el aire como un látigo. «Esta es propiedad privada». El niño mayor, de cabello oscuro y revuelto, dio un paso adelante protegiendo a los otros 2. «Perdón, señor. Solo estábamos cuidando el jardín. No sabíamos que vendría alguien». «¿Cuidando el jardín?». Augusto soltó una risa sin humor. «¿De qué hablas? Esta casa está abandonada. Nadie vive aquí desde hace años». «Lo sabemos». La niña pequeña habló con voz suave pero clara, abrazando su cesta de flores contra el pecho. «Por eso venimos, para que no esté tan sola». Algo en esas palabras golpeó a Augusto en un lugar que había intentado enterrar profundamente. Sacudió la cabeza, rechazando la emoción inesperada. «Necesito que se vayan, ahora. Los trabajadores llegarán pronto, y esto se va a demoler». «¿Demoler?». El segundo niño, más delgado y con ojos grandes que parecían ver demasiado, dejó caer su cesta. Las flores se desparramaron sobre la tierra. «¿Va a destruir la casa?». «No es tu problema», Augusto respondió con frialdad. «Esta propiedad me pertenece, y haré con ella lo que quiera». «Pero no puede». La niña dio un paso adelante, lágrimas formándose en sus ojos. Esta casa es especial. No hay nada especial en este lugar». Augusto sintió la rabia subiendo por su garganta como bilis. Es una ruina que debió ser demolida hace décadas. Un monumento a la miseria y el fracaso. El niño mayor lo miró fijamente, con una intensidad que incomodó a Augusto. «Usted vivió aquí, ¿verdad?». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Augusto apretó la mandíbula, cada músculo de su cuerpo tensándose. «¿Cómo? Hay fotos adentro», el niño continuó, su voz temblando ligeramente pero firme. «Fotos viejas, de una familia. Un niño que se parece a usted». La sangre de Augusto se heló. «Entraron a la casa. ¿Cómo se atreven? Eso es allanamiento de morada». La puerta trasera estaba abierta. El niño delgado explicó rápidamente. «Entramos porque pensamos que alguien necesitaba ayuda. Y encontramos... No me importa lo que encontraron». Augusto dio un paso amenazante hacia ellos. «Quiero que se larguen de aquí inmediatamente o llamaré a la policía». «Encontramos las cartas», la niña susurró. Y esas 3 palabras hicieron que el mundo de Augusto se detuviera. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «¿Qué cartas?». «Las cartas de una señora». El niño mayor continuó, observando la reacción de Augusto cuidadosamente. «Cartas que nunca fueron enviadas. Escritas para alguien llamado Augusto». El nombre salió de los labios del niño y golpeó a Augusto como un puño en el estómago. Sus piernas casi cedieron.
Tuvo que apoyarse en el auto para mantenerse de pie. Eso es imposible. Yo quemé todas sus cosas. No todas, el niño delgado dijo suavemente. Había una caja escondida, debajo de las tablas del piso en el cuarto pequeño. La encontramos porque... ¡Cállate!, Augusto gritó, su voz quebrándose de una manera que lo horrorizó. No tienes derecho a hablar de eso. No sabes nada. Sabemos que ella lo extrañaba, la niña dijo con lágrimas corriendo libremente ahora. Cada carta dice cuánto lo extrañaba, cuánto quería que volviera a casa. Augusto sintió algo rompiéndose dentro de su pecho. Una presión que había contenido durante décadas comenzó a agrietarse. Mi madre está muerta. Ha estado muerta durante años. Y yo no vine a casa porque no había nada que regresar a buscar. Entonces, ¿por qué está aquí ahora?, el niño mayor preguntó. Y la pregunta era tan simple pero tan devastadora que Augusto no tenía respuesta. El sonido de camiones acercándose rompió el momento. Los trabajadores de demolición habían llegado. 3 vehículos pesados se estacionaron en la calle, hombres con cascos y chalecos reflectantes comenzando a descender. Señor Valenzuela, el capataz se acercó con una carpeta. Estamos listos para comenzar. Solo necesitamos su aprobación final para proceder. Augusto miró la carpeta, luego a los niños que lo observaban con una mezcla de miedo y desafío, luego a la casa que había jurado destruir. Sus manos temblaban cuando tomó la pluma. ¿Quiere hacer una inspección final antes de que empecemos?, el capataz preguntó. ¿Es protocolo estándar? No, Augusto respondió automáticamente. No hay nada ahí que necesite ver. Pero las cartas, la niña susurró, tan bajo que Augusto apenas la escuchó. Las cartas no importan, dijo, pero su voz carecía de convicción. Nada de lo que esté en esa casa importa. El niño mayor sacó algo de su bolsillo, un sobre amarillento, doblado y manchado por el tiempo. ¿Trajimos una? Pensamos que si alguien venía, debería leerla. Extendió el sobre hacia Augusto, quien lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Podía ver su propio nombre escrito en la caligrafía temblorosa de su madre en el frente. Podía ver las manchas que podrían ser lágrimas o solo humedad del tiempo. No voy a leer eso. Augusto dio un paso atrás. No voy a caer en juegos emocionales de 3 niños entrometidos. No es un juego, el niño delgado habló, su voz quebrándose. Cuando leímos las cartas, lloramos. Todas hablan de cuánto lo amaba, de cuánto esperaba que algún día entendiera por qué tuvo que tomar las decisiones que tomó. ¿Qué decisiones?, Augusto se escuchó preguntar a pesar de sí mismo. ¿De qué están hablando? De por qué vendió sus cosas, la niña dijo. De por qué trabajaba tanto que casi nunca estaba en casa. De por qué... Basta. Augusto levantó la mano. No quiero escuchar más. No tienen idea de lo que hablan. Esa mujer me abandonó emocionalmente mucho antes de morir. Esta casa está llena de recuerdos de frialdad y distancia. Por eso debe ser destruida. Señor Valenzuela, el capataz interrumpió. Necesitamos que firme aquí para autorizar el inicio de los trabajos. Augusto tomó la pluma, el papel, listo para firmar y terminar con este capítulo doloroso de su vida de una vez por todas. Los trabajadores ya estaban desplegando equipos, marcando áreas para la demolición. Pero entonces el niño mayor dijo algo que lo detuvo en seco. En las cartas, ella explica por qué vendió su piano. La pluma cayó de las manos de Augusto. El piano. El hermoso piano vertical que había sido lo único de valor que su madre poseía. El instrumento que había heredado de su propia madre y que significaba más para ella que cualquier otra posesión. Augusto había llegado a casa siendo adolescente y lo había encontrado desaparecido. Solo un espacio vacío donde solía estar. Ella nunca me dijo por qué lo vendió. Augusto susurró, odiándose a sí mismo por mostrar debilidad frente a estos extraños. Solo dijo que ya no lo necesitaba. Lo vendió para pagar su operación. El niño mayor dijo suavemente. Está en la carta fechada en marzo. Dice que usted se había enfermado gravemente y los médicos necesitaban pruebas especiales que el seguro no cubría. Vendió el piano para pagar todo. Augusto sintió el mundo girando. Yo no sabía. Nunca me dijo. Hay muchas cosas que nunca le dijo, la niña agregó, extendiendo nuevamente el sobre, porque tenía miedo de que usted se sintiera culpable. Ella escribió que su felicidad era más importante que cualquier cosa material.
Las palabras golpeaban a Augusto como olas, cada una erosionando la armadura de resentimiento que había construido cuidadosamente durante décadas. Miró el sobre, miró la casa, miró a los 3 niños con sus caras manchadas de tierra y ojos llenos de una compasión que no merecía. ¿Por qué hacen esto?, preguntó finalmente, su voz áspera. ¿Por qué les importa lo que pase con esta casa o con estas cartas? El niño mayor miró a sus 2 compañeros antes de responder. Porque nosotros también perdimos a nuestras madres. Y sabemos lo que es cargar con cosas sin decir. Y pensamos que tal vez, si usted supiera la verdad, no querría destruir lo último que queda de ella. Augusto se quedó paralizado. Los trabajadores esperaban. El capataz tenía la carpeta lista. Los camiones tenían los motores encendidos. Todo estaba preparado para borrar esta casa de la existencia. Pero en las manos de un niño, había un sobre que contenía palabras que su madre había escrito pero nunca había tenido el valor de enviar. Palabras que podían cambiar todo lo que Augusto había creído durante años. Señor, el capataz presionó. Necesitamos comenzar pronto, o perderemos el día. Augusto extendió su mano temblorosa, pero no hacia la carpeta de autorización, hacia el sobre amarillento que el niño sostenía. Dame eso, dijo con voz quebrada. Dame la carta. El niño colocó el sobre suavemente en la palma de Augusto, como si estuviera entregando algo sagrado. Augusto lo sostuvo, sintiendo el peso del papel viejo, viendo las manchas que definitivamente eran lágrimas. Con manos temblorosas, comenzó a abrir el sobre. La voz de su madre, silenciada durante años por la muerte, estaba a punto de hablar nuevamente. Y en ese momento, Augusto Valenzuela no estaba seguro de si estaba listo para escuchar lo que tenía que decir. Los trabajadores murmuraban entre ellos, confundidos por el retraso. El capataz miraba su reloj. Los 3 niños permanecían inmóviles, testigos silenciosos de un hombre al borde de una revelación que podía destrozarlo o salvarlo. Augusto sacó la carta doblada, el papel crujiendo después de años guardado. Las primeras palabras escritas en la caligrafía inconfundible de su madre aparecieron ante sus ojos. Mi querido Augusto, si estás leyendo esto, significa que finalmente regresaste a casa. Y en ese instante, todo lo que Augusto pensaba que sabía sobre su pasado comenzó a desmoronarse. Las manos de Augusto temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Las palabras de su madre, escritas con tinta que se había desvanecido con los años, pero que aún mantenían la urgencia de su mensaje, comenzaron a desplegarse ante sus ojos. Mi querido Augusto, si estás leyendo esto, significa que finalmente regresaste a casa. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que me fui, pero espero que hayas encontrado la paz que tanto buscabas lejos de este lugar. Necesito que sepas la verdad sobre muchas cosas. Cosas que no tuve el valor de decirte cuando estabas aquí, cuando me mirabas con esos ojos llenos de preguntas que yo no sabía cómo responder. La voz de Augusto se quebró mientras leía en silencio. Los trabajadores de demolición habían dejado de moverse, percibiendo que algo importante estaba sucediendo. El capataz observaba con curiosidad mezclada con incomodidad. Los 3 niños permanecían inmóviles como estatuas, testigos de un momento que sabían era sagrado. El piano, Augusto susurró, las palabras escapando de sus labios antes de poder detenerlas. Ella escribió sobre el piano. El niño mayor asintió lentamente. Hay una carta completa solo sobre eso. Está en la caja con las otras. Ella explica todo. Augusto levantó la vista del papel, sus ojos enrojecidos encontrándose con los del niño. ¿Cuántas cartas hay? 37, la niña respondió con voz suave. Las contamos, una para cada año desde que usted se fue. 37 años. Augusto había abandonado esta casa a los 18, jurando nunca regresar, construyendo un imperio empresarial como si cada éxito fuera un clavo en el ataúd de su pasado. Y durante todo ese tiempo, su madre había estado escribiendo cartas que nunca envió, guardando palabras que nunca dijo, cargando con un peso que él nunca supo que existía. ¿Por qué nunca las envió?, Augusto preguntó, aunque la pregunta era más para sí mismo que para los niños. Si tenía tanto que decir, ¿por qué nunca me las envió? Eso también lo explica. El niño delgado habló, su voz apenas un susurro. En una de las últimas cartas, dice que tenía miedo de que usted sintiera que lo estaba manipulando.
que estaba tratando de hacerlo sentir culpable para que regresara. Ella quería que usted fuera libre, incluso si eso significaba estar libre de ella. Cada palabra era como un cuchillo girando en el pecho de Augusto. Había pasado décadas convencido de que su madre no lo había amado lo suficiente, de que su frialdad emocional había sido rechazo disfrazado de estoicismo. Pero ahora, con esta carta temblando en sus manos, comenzaba a ver una historia completamente diferente. Señor Valenzuela, el capataz se acercó cautelosamente. No quiero apresurarlo, pero necesitamos saber si vamos a proceder o no. Los hombres están esperando instrucciones. Augusto miró la casa como si la estuviera viendo por primera vez. Las paredes deterioradas de repente no parecían solo ruinas de concreto. Eran páginas de un libro que nunca había terminado de leer. Cada grieta era una historia no contada. Cada ventana rota era una conversación que nunca tuvieron. «Necesito entrar», dijo finalmente, su voz apenas reconocible. «Necesito ver esas cartas. Todas». «¿Señor?» El capataz parecía confundido. «¿Quiere decir que va a posponer la demolición?» «No lo sé», Augusto respondió con honestidad brutal. «No sé nada en este momento, pero no puedo destruir esta casa sin saber qué secretos guarda». Los niños intercambiaron miradas entre ellos, una comunicación silenciosa que Augusto no pudo descifrar. Finalmente, el mayor habló. «Podemos mostrarle dónde están las cartas, pero hay algo más que debe ver primero». «¿Qué cosa?» «El cuarto donde las encontramos. No es solo las cartas. Ella guardó otras cosas. Cosas que creo que quería que usted encontrara». Augusto sintió un nudo formándose en su garganta. «Llévenme». Los trabajadores observaban con expresiones que iban desde confusión hasta curiosidad, mientras Augusto seguía a los 3 niños hacia la casa. La puerta principal estaba hinchada por la humedad, resistiéndose cuando el niño mayor empujó con su hombro. Cuando finalmente cedió, el olor golpeó a Augusto como una ola. Moho, polvo y algo más. Algo que olía a recuerdos olvidados. El interior era peor de lo que Augusto había imaginado. El papel tapiz que su madre había pegado cuidadosamente se desprendía en tiras largas. El piso de madera crujía peligrosamente bajo sus pies. Había manchas oscuras en el techo, donde el agua se había filtrado durante años de abandono. Pero también había flores frescas. Pequeños jarrones improvisados hechos de latas y botellas estaban dispersos por la sala, cada uno conteniendo las flores silvestres que los niños habían traído. Alguien había barrido el piso en un intento de mantener un mínimo de dignidad. Las ventanas, aunque rotas, habían sido limpiadas lo suficiente para dejar entrar luz. ¿Ustedes hicieron esto?, Augusto preguntó, señalando los intentos de cuidado en medio de la decadencia. La niña asintió tímidamente. «Venimos cada semana. Limpiamos lo que podemos. Traemos flores para que la casa sepa que alguien todavía la recuerda». «¿Por qué?». La pregunta salió más áspera de lo que Augusto pretendía. «¿Por qué desperdiciar tiempo en una casa abandonada que no significa nada para ustedes?». El niño delgado miró a Augusto con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro joven. «Porque sabemos cómo se siente ser olvidado. Cuando nuestras madres murieron, algunas personas borraron sus cosas rápidamente, como si eliminar los recuerdos las hiciera menos reales. No queríamos que eso le pasara a esta casa. No queríamos que los recuerdos de su madre fueran borrados como si nunca hubieran importado». Augusto tuvo que apoyarse contra la pared, su compostura cuidadosamente construida, desmoronándose pieza por pieza. «¿Dónde están sus padres ahora? ¿Quién cuida de ustedes?». «Mi abuela», el niño mayor respondió. «Ella nos cuida a los 3. Somos primos. Nuestras madres eran hermanas, y las perdimos en el mismo accidente. Mi abuela nos dice que mantengamos vivas sus memorias haciendo cosas buenas. Por eso cuidamos esta casa. Es nuestra forma de honrar a nuestras mamás». Las lágrimas que Augusto había contenido durante décadas comenzaron a presionar detrás de sus ojos. Aquí estaban 3 niños huérfanos, cargando con una pérdida que entendía demasiado bien, y en lugar de amargarse como él había hecho, habían elegido crear belleza en lugares olvidados. «Cuánto lo siento», Augusto dijo, y las palabras se sintieron inadecuadas para el peso que llevaban. Perder a sus madres así. Ningún niño debería pasar por eso. Y ningún hijo debería perder a su madre sin saber cuánto lo amaba. La niña respondió con una sabiduría que no correspondía a su edad.
Por eso necesita leer todas las cartas, para que sepa la verdad. El niño mayor los guió por un pasillo estrecho que Augusto recordaba haber corrido miles de veces cuando era niño. Sus pies conocían cada tabla suelta, cada lugar donde el piso crujía. Era como si su cuerpo recordara cosas que su mente había intentado olvidar. Se detuvieron frente a una puerta al final del pasillo, el cuarto más pequeño de la casa. Augusto lo recordaba como un espacio de almacenamiento, lleno de cajas y cosas que su madre no usaba, pero no podía deshacerse de ellas. «Está ahí adentro», el niño mayor dijo, empujando la puerta lentamente. La habitación estaba más ordenada de lo que Augusto esperaba. Alguien, probablemente los niños, había movido las cajas viejas y barrido el piso. Pero lo que capturó su atención fue el pequeño espacio en el centro, donde las tablas del piso habían sido levantadas, revelando un hueco escondido debajo. Y dentro de ese hueco, una caja de metal oxidada esperaba. «La encontramos por accidente», el niño delgado explicó. «Una de las tablas estaba suelta, y cuando la pisé se movió. Vimos que había algo debajo. Al principio pensamos que tal vez eran cosas valiosas que podríamos usar para arreglar la casa, pero cuando la abrimos, estaban las cartas». Augusto terminó la frase, acercándose lentamente a la caja como si fuera una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. Se arrodilló junto al hueco, sus rodillas tocando el piso de madera vieja donde su madre debió haber estado innumerables veces, guardando sus pensamientos en secreto. Con manos temblorosas, sacó la caja. Era más pesada de lo que esperaba. Cuando la abrió, el olor a papel viejo y tinta desvanecida lo envolvió. Pero había más que solo cartas, fotografías, recortes de periódicos, pequeños objetos envueltos en papel de seda. Ella guardó todo. Augusto susurró, sacando una fotografía descolorida. Era de él a los 7 años, sonriendo con dientes faltantes, sosteniendo un dibujo que había hecho en la escuela. Ni siquiera recordaba ese momento, pero su madre lo había preservado como un tesoro. «Hay recortes sobre su empresa», la niña señaló gentilmente. «Artículos de periódicos sobre sus negocios. Ella seguía su carrera. Guardaba todo lo que encontraba sobre usted». Augusto comenzó a sacar los recortes, uno por uno. Décadas de su vida profesional documentadas cuidadosamente. Cada éxito, cada logro, cada vez que su nombre aparecía en los medios. Su madre había estado observando desde la distancia, orgullosa, pero silenciosa. «¿Por qué?», Augusto preguntó a nadie en particular, su voz rompiéndose. «Si estaba tan orgullosa, ¿por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué nunca me contactó?». «Está en las cartas», el niño mayor dijo suavemente, sentándose en el piso junto a Augusto. «En muchas de ellas. Ella explica que cuando usted se fue, estaba tan enojado. Le dijo cosas hirientes. Le dijo que la culpaba por todo lo que había salido mal en su vida. Que nunca quería verla de nuevo». Augusto cerró los ojos, las memorias que había intentado suprimir inundando de vuelta. La pelea épica que habían tenido la noche antes de que se fuera. Las palabras venenosas que había lanzado como armas, diseñadas para herir lo más profundamente posible. El portazo final. La promesa de nunca regresar. «Yo era un niño», Augusto susurró. Un niño estúpido y enojado que no entendía nada. Pero ella entendía. La niña puso su mano pequeña sobre el brazo de Augusto. En las cartas ella dice que entendía su enojo, que lo aceptaba, que prefería que usted estuviera libre y enojado en lugar de atrapado y miserable aquí. Augusto tomó otra carta del montón, esta con fecha de 10 años atrás. Su madre había estado enferma para entonces, aunque él no lo sabía. La abrió con dedos temblorosos. «Augusto, vi tu foto en el periódico hoy. Has construido un imperio. Te has convertido en todo lo que soñabas ser, y más. Mi corazón se llena de orgullo, pero también de tristeza. Porque veo en tus ojos, incluso en las fotografías, que no eres feliz. Has ganado el mundo entero, pero hay una dureza en tu expresión que no estaba ahí cuando eras niño. Me pregunto si en tu huida de este lugar, también huiste de la capacidad de ser amado. Te perdono por las palabras que dijiste. Las entiendo, pero espero que algún día puedas perdonarte a ti mismo». Las lágrimas comenzaron a caer libremente por el rostro de Augusto ahora. Grandes gotas saladas que manchaban el papel viejo, mezclándose con las lágrimas que su madre había llorado al escribirlas.
Ella tenía razón, dijo con voz ahogada. He construido todo este éxito, todo este dinero, todo este poder, pero no he sido feliz un solo día, porque cada logro era solo otra forma de huir de este lugar, de huir de ella, de huir del niño pobre que fui. El niño delgado se sentó al otro lado de Augusto. Pero ya no tiene que huir. Ya está aquí. Y la verdad está aquí también, esperándolo. Augusto comenzó a leer carta tras carta. Cada una revelaba capas de una historia que nunca había conocido. La carta donde su madre explicaba por qué había trabajado tantas horas extras, ausente tanto tiempo. No era porque no quisiera estar con él, sino porque estaba ahorrando cada centavo posible para su educación universitaria, un fondo que nunca llegó a usar porque obtuvo una beca completa. La carta donde explicaba por qué había vendido sus joyas, las últimas cosas de valor que tenía de su propia madre. Había sido para pagar clases particulares que Augusto necesitaba, pero que él pensaba que la escuela proveía gratis. Ella nunca le dijo el sacrificio que había hecho. La carta donde describía la noche que Augusto se fue. Cómo se había quedado despierta hasta el amanecer, sentada en el piso de su habitación vacía, abrazando la almohada que todavía olía a su hijo. Cómo había querido correr tras él, rogarle que se quedara, pero sabía que necesitaba dejar ir para que él pudiera volar. No puedo respirar. Augusto jadeó, el peso de todas estas verdades aplastándolo, todas estas cosas que nunca supe, todo este amor que nunca vi. No era que no estuviera ahí, la niña dijo sabiamente. Solo estaba en un lenguaje que usted no sabía leer todavía. El capataz apareció en la puerta del cuarto. Señor Valenzuela, necesito una decisión. Los hombres no pueden esperar toda la tarde. Augusto levantó la vista, su rostro surcado de lágrimas, rodeado de cartas y recuerdos. Dígales que se vayan. No va a haber demolición hoy. Señor, que se vayan. Augusto repitió con más firmeza. Cancele todo. Esta casa no va a ser demolida. El capataz vaciló. ¿Está seguro? Ya firmamos los contratos, los permisos. Pagaré las penalidades. Pagaré lo que sea necesario. Pero esta casa se queda en pie. Cuando el capataz se fue, murmurando confundido en su teléfono, los tres niños miraban a Augusto con expresiones de esperanza cautelosa. ¿De verdad no va a demolerla? El niño mayor preguntó. Augusto miró alrededor del cuarto pequeño, a las cartas esparcidas, a las flores que los niños habían traído, a las paredes que contenían secretos de amor que había pasado décadas sin conocer. No puedo destruir esto, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. No puedo destruir el último lugar donde su amor todavía existe, el último lugar donde ella todavía me habla. La niña se lanzó hacia adelante y abrazó a Augusto, sus brazos pequeños apenas alcanzando alrededor de su torso. Hizo lo correcto. Su mamá estaría orgullosa. Y en ese momento, rodeado de tres niños huérfanos que entendían la pérdida mejor que la mayoría de los adultos, Augusto Valenzuela finalmente permitió que su corazón se rompiera completamente. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por todos los años perdidos, por todas las conversaciones que nunca tuvieron, por todo el amor que había existido, pero que él había sido demasiado ciego para ver. Los niños no se alejaron. Se quedaron con él, ofreciendo su presencia silenciosa como consuelo, porque sabían que a veces el mejor apoyo es simplemente no dejar que alguien esté solo en su dolor. Afuera, los camiones de demolición comenzaron a irse, sus motores desvaneciéndose en la distancia. La casa que había estado condenada a muerte recibió un indulto de último minuto. Pero Augusto sabía que esto era solo el principio. Ahora que conocía la verdad, ahora que entendía el sacrificio y el amor que estas paredes habían presenciado, tenía que tomar una decisión sobre qué hacer a continuación. Y mientras sostenía otra carta en sus manos, esta fechada, solo semanas antes de que su madre falleciera, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Porque algunas verdades, una vez conocidas, no pueden ser ignoradas, y algunos hogares, sin importar cuán deteriorados estén, son demasiado sagrados para ser destruidos. Augusto sostenía la última carta con manos que no dejaban de temblar. La fecha en la esquina superior decía simplemente, «Mis últimos días», sin especificar el momento exacto, como si su madre hubiera sabido que el tiempo se le acababa, pero no quisiera admitirlo con precisión. El papel era diferente a las otras cartas, más delgado,
casi translúcido, como si fuera lo único que había tenido a mano en ese momento final. «Esta es la que más nos hizo llorar», la niña susurró, sentándose más cerca de Augusto. Cuando la leímos, no pudimos parar de llorar durante horas. Augusto miró a los 3 niños que lo rodeaban en ese cuarto pequeño y polvoriento. Estos extraños que habían entrado en su vida hace apenas unas horas, pero que parecían entender su dolor mejor que nadie que hubiera conocido en décadas. Con un respiro profundo que sonó más como un sollozo contenido, comenzó a leer en voz alta, necesitando que las palabras existieran en el aire, y no solo en su mente. «Mi querido Augusto, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo terminó, y finalmente regresaste a casa. No sé si regresaste para recordar o para olvidar, pero espero que estas palabras te ayuden a hacer las paces con ambos. Hay algo que nunca te dije, algo que cargué sola porque no quería que fuera tu carga también». La voz de Augusto se quebró y tuvo que detenerse. El niño mayor continuó por él, tomando la carta gentilmente de sus manos. «El día que te fuiste de casa, me dijiste que yo había arruinado tu vida, que cada sacrificio que hice era una cadena que te ataba a la pobreza, que preferías estar solo y libre que atrapado aquí conmigo». Esas palabras me rompieron, Augusto. No porque fueran crueles, sino porque tenías razón. «No», Augusto interrumpió, lágrimas corriendo libremente ahora. «No tenía razón. Era un niño estúpido que no entendía nada. Pero ella dice que sí». El niño delgado señaló más abajo en la carta. «Mire lo que dice después». Augusto tomó la carta de nuevo, sus ojos escaneando las líneas a través de las lágrimas. «Tenías razón porque yo cometí el error más grande que una madre puede cometer. Te amé tanto que olvidé enseñarte a recibir amor. Trabajé tanto para darte todo que olvidé darte lo único que realmente necesitabas, mi tiempo, mi presencia, mi voz diciéndote cada día lo orgullosa que estaba. Vendí el piano, vendí mis joyas, trabajé hasta el agotamiento, pero nunca me senté contigo y te dije las palabras simples que todo niño necesita escuchar. Te amo. Eres suficiente. No tienes que probarte ante nadie». El silencio en el cuarto era tan profundo que Augusto podía escuchar su propio corazón rompiéndose. Cada palabra era un cuchillo, no porque fueran crueles, sino porque revelaban una verdad que él nunca había considerado. Había pasado décadas culpando a su madre por su frialdad emocional, sin darse cuenta de que ella se había culpado a sí misma por lo mismo. «Hay más», la niña dijo suavemente, pasando las páginas. «Habla sobre el día en que nació». Augusto encontró el párrafo, escrito con una caligrafía más temblorosa que el resto. «Cuando naciste, Augusto, juré que te daría todo lo que yo nunca tuve. Una educación, oportunidades, un futuro más allá de estas paredes. Pero en mi determinación de darte cosas materiales, olvidé darte lo más importante, la certeza de que eras amado sin condiciones. Cada hora extra que trabajé, cada posesión que vendí, cada sacrificio que hice, lo hice por amor. Pero nunca te lo dije, y ese fue mi fracaso más grande. No que no te amara lo suficiente, sino que no te lo demostré de las maneras que un niño necesita». Augusto se dobló sobre sí mismo, el dolor físico de esta revelación demasiado para soportar sentado derecho. Los niños lo rodearon instintivamente, sus manos pequeñas tocando sus hombros, su espalda, ofreciendo consuelo silencioso. «Cuando nuestras mamás murieron», el niño mayor habló con voz temblorosa, «nuestra abuela nos dijo algo parecido. Dijo que el amor más grande a veces viene en silencios, en sacrificios que nadie ve, en decisiones difíciles que se toman en la oscuridad». «Tu abuela suena sabia», Augusto logró decir a través de las lágrimas. «Lo es», la niña respondió. «Ella dice que el dolor de perder a alguien es el precio que pagamos por haberlos amado, que si no duele es porque no fue real». Augusto levantó la vista hacia la niña, viendo una profundidad en sus ojos que no debería existir en alguien tan joven. «¿Cómo se llamaba tu abuela?» «Esperanza». El niño delgado respondió. «Se llama Esperanza Morales». El nombre golpeó a Augusto como un rayo. Esperanza Morales. Su mente corrió hacia atrás a través de décadas de recuerdos enterrados. Ese nombre. Lo conocía. Lo había escuchado antes. «¿Morales?», repitió lentamente. «¿Tu abuela? ¿Ella vivía en este barrio hace muchos años?»
Los tres niños intercambiaron miradas confusas. Sí, el niño mayor respondió. Ella creció aquí. Dice que conocía a casi todas las familias del barrio antes de que muchas se fueran. El corazón de Augusto comenzó a latir más rápido. ¿Ella conoció a mi madre? No lo sabemos, la niña admitió. Nunca le preguntamos sobre las personas que vivían aquí antes. Augusto se puso de pie tan rápido que casi pierde el equilibrio. Una posibilidad imposible comenzaba a formarse en su mente. ¿Dónde está tu abuela ahora? En casa. El niño delgado respondió, sorprendido por la urgencia en la voz de Augusto. No vive lejos, solo a 3 cuadras de aquí. Necesito verla, Augusto dijo, su voz llena de una urgencia que no podía explicar completamente. Ahora, ¿pueden llevarme con ella? Los niños se miraron entre sí nuevamente, esa comunicación silenciosa que compartían. Finalmente, el niño mayor asintió. Sí, podemos llevarle. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Augusto miró hacia la caja de cartas, luego hacia los 3 niños con sus rostros manchados de tierra y ojos llenos de curiosidad. Porque si tu abuela es quien creo que es, entonces hay otra historia aquí. Una historia que cambia todo. La caminata de 3 cuadras se sintió como un viaje de kilómetros. Augusto seguía a los niños a través de calles que reconocía, pero que habían cambiado drásticamente. Casas nuevas donde antes había lotes vacíos, edificios modernos donde antes había tiendas pequeñas, pero algunos lugares permanecían, como fantasmas del pasado que se negaban a desaparecer. Es esa casa. La niña señaló hacia una construcción modesta pero bien mantenida, con flores en el jardín delantero y cortinas de encaje en las ventanas. Era el tipo de hogar que respiraba calidez incluso desde afuera. Cuando tocaron la puerta, Augusto sintió su corazón golpeando contra sus costillas. Había algo en este momento que se sentía predestinado, como si décadas de decisiones lo hubieran llevado exactamente aquí. La puerta se abrió y apareció una mujer de cabello plateado, probablemente en sus 70, con ojos amables pero cansados que mostraban las líneas de una vida vivida plenamente. Llevaba un delantal y sus manos estaban manchadas de harina, evidentemente en medio de preparar algo. Niños, dijo con voz cálida. No esperaba que volvieran tan pronto. Se detuvo en seco cuando vio a Augusto. Su rostro palideció. Las manos subieron a su boca. Y en sus ojos, Augusto vio algo que lo confirmó todo. Reconocimiento. Dios mío, susurró la mujer, sus piernas tambaleándose. Augusto, Augustito. Después de tantos años, el mundo de Augusto se detuvo. ¿Me conoces? La mujer, Esperanza, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas ahora. Te conocí cuando eras así de pequeño. Gesticuló con la mano a la altura de su cintura. Eras el niño que vivía 3 casas más abajo. El niño que mi mejor amiga amaba más que a su propia vida. El aire abandonó los pulmones de Augusto en un jadeo. Eras amiga de mi madre. Fuimos más que amigas, Esperanza dijo, su voz quebrándose. Fuimos hermanas en todo menos en sangre. Crecimos juntas. Nos casamos con meses de diferencia. Nuestros hijos nacieron el mismo año. Éramos familia. Los 3 niños observaban esta escena con ojos como platos, comenzando a entender que algo mucho más grande de lo que habían imaginado estaba desarrollándose frente a ellos. ¿Por qué nunca supe de ti? Augusto preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué mi madre nunca te mencionó? Esperanza se limpió las lágrimas con el borde de su delantal. Porque nos peleamos. Una pelea terrible el año antes de que te fueras de casa. Y ambas éramos demasiado orgullosas para disculparnos. Para cuando me tragué mi orgullo y fui a buscarla, ella ya estaba muy enferma. Y tú ya te habías ido. ¿De qué se pelearon? Augusto tuvo que preguntar, aunque parte de él temía la respuesta. Esperanza lo miró largamente antes de responder. De ti, Augusto, nos peleamos por ti. El silencio que siguió fue roto solo por el viento pasando entre las casas. Augusto sintió como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de caer en una verdad que cambiaría todo. ¿Qué quieres decir?, logró preguntar. Entra, Esperanza dijo, abriendo la puerta más ampliamente. Esta conversación no puede suceder en la puerta. Y hay cosas que necesitas ver. Cosas que guardé durante todos estos años, esperando que algún día pudieras regresar y yo pudiera dártelas. Augusto entró a la casa.
seguido por los 3 niños que ahora entendían por qué habían sido guiados a cuidar esa casa abandonada. No había sido casualidad. Nunca había sido casualidad. El interior de la casa de Esperanza era acogedor, lleno de fotografías familiares en las paredes. Pero lo que capturó la atención de Augusto fue una fotografía grande en la sala principal. 2 mujeres jóvenes, riendo, con sus brazos alrededor de los hombros de la otra. Una de ellas era inconfundiblemente su madre. La otra era Esperanza, décadas más joven. Éramos inseparables, Esperanza dijo, siguiendo la mirada de Augusto. Desde que teníamos 5 años hasta que todo se rompió. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, donde Esperanza había estado preparando pan. El olor a masa fresca llenaba el aire. Un aroma que transportó a Augusto de vuelta a su infancia de maneras que no esperaba. «Cuéntame», Augusto dijo, su voz firme a pesar del temblor interno. «Cuéntame sobre la pelea. Cuéntame todo». Esperanza respiró profundo, sus manos entrelazándose sobre la mesa. «Tu madre vino a mí el día antes de que te fueras. Estaba desesperada, Augusto. Sabía que planeabas irte. Sabía que la odiabas, aunque ella nunca usó esa palabra. Me suplicó que hablara contigo, que te convenciera de quedarte. ¿Y qué dijiste?» «Le dije que te dejara ir». Esperanza confesó, lágrimas frescas formándose. «Le dije que si realmente te amaba, debía dejarte ser libre, que aferrarse a ti solo te haría odiarla más». Ella se enojó conmigo. Dijo que yo no entendía porque mis hijos eran más jóvenes, porque mi vida era más fácil, porque yo no sabía lo que era criar a un hijo sola. Los niños escuchaban con atención absoluta, sus propias experiencias de pérdida dándoles contexto para entender el dolor en las palabras de su abuela. ¿Qué pasó después? Augusto presionó, necesitando conocer cada detalle. Me dijo cosas hirientes. Yo le dije cosas hirientes. Y cuando salió de mi casa esa noche, ambas sabíamos que algo se había roto entre nosotras que tal vez no podía ser reparado. Al día siguiente, tú te fuiste, y ella nunca me perdonó por aconsejarte que te dejaras ir. Pero tenías razón, Augusto dijo, la realización golpeándolo. Si ella hubiera tratado de detenerme, lo habría odiado aún más. Lo sé, Esperanza respondió. Y ella lo sabía también, eventualmente. Por eso las cartas que encontraste nunca fueron enviadas. Porque ella finalmente entendió que yo tenía razón, pero no podía admitirlo sin admitir que había desperdiciado años de amistad por orgullo. Esperanza se levantó y caminó hacia un armario en la esquina de la sala. Sacó una caja similar a la que Augusto había encontrado en la casa abandonada. La colocó sobre la mesa con manos temblorosas. «Tu madre me envió esto», dijo, abriendo la tapa, 2 semanas antes de morir. Sin nota, sin explicación, solo esta caja. Dentro había cartas, pero estas no eran para Augusto. Estas eran para Esperanza. Nunca tuve el valor de leerlas todas, Esperanza admitió. Las primeras pocas me rompieron tanto que no pude continuar. Pero ahora que estás aquí, creo que necesitamos leerlas juntos. Augusto tomó la primera carta. La fecha era de años después de que él se había ido. Esperanza, tenías razón. Lo odio admitirlo, pero tenías razón. Augusto está prosperando sin mí. Leo sobre sus éxitos en los periódicos y mi corazón se llena de orgullo y dolor en igual medida. Orgullo porque se convirtió en todo lo que soñé. Dolor porque lo logró a pesar de mí, no gracias a mí. Me pregunto si alguna vez me perdonarás por las cosas terribles que dije. Me pregunto si alguna vez me perdonaré a mí misma por dejar que el orgullo destruyera nuestra amistad. La voz de Augusto se quebró nuevamente. Esperanza continuó con la siguiente carta, su propia voz temblorosa. Esperanza, estoy enferma. Los doctores usan palabras grandes que no entiendo completamente, pero entiendo lo suficiente para saber que mi tiempo es limitado. Y lo único que lamento más que no haber sido mejor madre es no haber sido mejor amiga. Te extraño cada día. Extraño tu risa, tus consejos, incluso nuestras peleas, porque al menos cuando peleábamos, estábamos juntas. Los niños, que habían estado escuchando en silencio, comenzaron a llorar abiertamente ahora. Esta no era solo la historia de Augusto y su madre. Era la historia de amistad perdida, de orgullo que cuesta más de lo que vale, de palabras no dichas que se acumulan hasta que es demasiado tarde. Hay una última carta, Esperanza dijo, sacando un sobre separado del resto.
Esta vino sola, después de que ella falleció. Su abogado me la entregó junto con una pequeña caja. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había solo unas pocas líneas. Esperanza, si estás leyendo esto, significa que ya me fui. Perdóname por ser demasiado orgullosa para decir estas palabras en vida. Tenías razón. Sobre Augusto, sobre todo. Fuiste la mejor amiga que alguien podría tener. Y lo arruiné por orgullo estúpido. Si alguna vez mi hijo regresa buscando respuestas, por favor dile la verdad. Dile que lo amé hasta mi último respiro. Dile que cada sacrificio fue por amor, incluso si nunca supe cómo mostrárselo. Y dile que mi único arrepentimiento real fue perder a mi mejor amiga y no tener el valor de arreglarlo. Te amé como a una hermana. Perdóname. El silencio en la habitación era absoluto. 4 personas lloraban abiertamente ahora. Augusto por la madre que malentendió, Esperanza por la amiga que perdió, y 3 niños por las madres que nunca volverían. Pero entonces Esperanza sacó algo más de la caja. Una pequeña caja de terciopelo desgastado. Cuando la abrió, Augusto jadeó. Dentro había un anillo. Simple, de plata envejecida, con una pequeña piedra que podría haber sido valiosa una vez. Pero no era el valor monetario lo que importaba. Este anillo, Esperanza explicó con voz quebrada, perteneció a la abuela de tu madre. Fue lo último de valor que le quedaba después de vender todo lo demás. Me lo dio a mí, diciéndome que si alguna vez tenías una familia, debías dárselo a tu esposa. Dijo que incluso si tú la odiabas, tal vez querrías que tu familia tuviera una conexión con su pasado. Augusto tomó el anillo con manos temblorosas. Era pequeño, desgastado, probablemente valía casi nada en el mercado, pero representaba generaciones de amor, de sacrificio, de mujeres fuertes que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Nunca me casé, Augusto susurró. Construí un imperio, pero nunca dejé que nadie se acercara lo suficiente. Porque tenía tanto miedo de ser como mi madre, tan distante y fría, que preferí estar solo. Pero ella no era distante y fría. El niño mayor dijo con esa sabiduría que solo viene del dolor propio. Solo no sabía cómo mostrar amor de la manera que usted necesitaba escucharlo. Augusto miró a los 3 niños, luego a Esperanza, luego al anillo en su mano. Todas las piezas de su vida comenzaban a reorganizarse en un patrón diferente. No era una historia de abandono y frialdad. Era una historia de amor expresado torpemente, de sacrificios no reconocidos, de orgullo que costó demasiado. ¿Cómo terminaron estos niños cuidando mi casa?, Augusto preguntó, una sospecha formándose. ¿Cómo supieron siquiera de ella? Esperanza sonrió a través de sus lágrimas. Yo se los dije. Después de que sus madres murieron, estaban tan perdidos, tan enojados con el mundo. Les conté sobre mi mejor amiga que había perdido por orgullo. Les mostré la casa abandonada, y les dije que tal vez, si cuidaban de ella, podrían mantener vivo el recuerdo de alguien que había amado profundamente pero no había sabido cómo mostrarlo. ¿Sabías que vendría?, Augusto preguntó, asombrado. No lo sabía, Esperanza admitió. Pero esperaba que algún día el dolor te traería de vuelta. Y cuando vi los permisos de demolición publicados con tu nombre, supe que el momento había llegado. Augusto se puso de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. Caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle, procesando décadas de malentendidos en minutos de claridad devastadora. Pasé toda mi vida huyendo, dijo finalmente, su reflejo en el vidrio mostrando a un hombre roto pero tal vez, finalmente, comenzando a sanar. Huyendo de la pobreza, huyendo de los recuerdos, huyendo del fantasma de una madre que pensé que no me amaba. Y todo este tiempo, todo este maldito tiempo, ella me amaba tanto que no sabía cómo expresarlo, sin que se sintiera como una carga. Se volteó hacia Esperanza, hacia los niños, hacia estas personas que en un solo día habían destruido y reconstruido su comprensión completa de su vida. No puedo recuperar el tiempo perdido, Augusto dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. No puedo deshacer las palabras crueles que dije. No puedo devolverle a mi madre los años que desperdicié en resentimiento. Pero tal vez puedo honrar su memoria de la manera correcta. ¿Cómo?, la niña preguntó suavemente. Augusto miró a los 3 niños que habían perdido a sus madres. A la abuela que cargaba con el peso de criar 3 huérfanos sola.
a la casa abandonada 3 cuadras más abajo que contenía 37 años de amor no expresado. Reconstruyendo, dijo finalmente. No solo la casa, reconstruyendo conexiones, reconstruyendo comprensión, reconstruyendo lo que el orgullo y el malentendido destruyeron. Esperanza se puso de pie, caminando hacia Augusto. Extendió sus manos, tomándolas de él entre las suyas. Tu madre estaría orgullosa, dijo con certeza absoluta. No por el dinero que ganaste o el imperio que construiste, sino por esto, por tener el valor de regresar, de enfrentar el dolor, de elegir el amor sobre el orgullo. Y en ese momento, en la casa de la mejor amiga de su madre, rodeado de 3 niños huérfanos que entendían la pérdida mejor que nadie, Augusto Valenzuela finalmente entendió lo que su madre había intentado enseñarle toda su vida, que el amor no siempre viene en las palabras que esperamos, que el sacrificio a menudo es silencioso, y que el mayor regalo que podemos dar es perdonar, especialmente cuando el perdón es difícil. Pero la historia aún no había terminado, porque afuera, un auto se detuvo frente a la casa, y cuando la puerta se abrió, apareció alguien que nadie esperaba, alguien que cambiaría todo una vez más. El auto que se detuvo frente a la casa de Esperanza era modesto pero bien mantenido, muy diferente del Mercedes negro de Augusto, que había quedado estacionado 3 cuadras más abajo. La puerta del conductor se abrió y descendió una mujer de aproximadamente 40 años, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo práctica y ropa que sugería que venía directo del trabajo. Lo que hizo que el corazón de Augusto se detuviera no fue la mujer en sí, sino la niña pequeña que salió del asiento trasero. Tenía tal vez 5 años, con rizos salvajes y una mochila de unicornios colgando de sus hombros. Pero lo que dejó a Augusto sin aliento fueron sus ojos. Ojos que había visto en fotografías viejas. Ojos que veía cada vez que se miraba en el espejo. Los ojos de su madre. «¡Mamá!», la mujer llamó hacia la casa, su voz cálida y familiar de una manera que Augusto no podía ubicar. «Llegamos temprano. La clase de baile se canceló y...». Se detuvo en seco cuando vio a Augusto parado en la ventana. El color drenó de su rostro. La bolsa que llevaba cayó al suelo. «Dios mío», susurró, su voz apenas audible incluso en el silencio absoluto que había caído sobre el grupo. «Augusto». Esperanza se movió rápidamente hacia la puerta, abriéndola de par en par. «Patricia, espera, déjame explicar». Pero Patricia ya estaba subiendo los escalones, sus ojos nunca dejando el rostro de Augusto. Cuando llegó al umbral, se detuvo, como si una barrera invisible la mantuviera fuera. «Después de todos estos años», dijo, su voz temblando con emociones que Augusto no podía descifrar. «¿Ahora decides aparecer?». Augusto la miró, su mente corriendo. Ese rostro. Lo conocía. ¿Pero de dónde? ¿Nos conocemos?, logró preguntar, aunque algo profundo en su memoria gritaba que sí, que debería recordarla. La risa que escapó de Patricia fue amarga. «¿Me preguntas si nos conocemos? Augusto, jugamos juntos cuando éramos niños. Viví 2 casas más abajo de la tuya. Mi madre y la tuya eran mejores amigas antes de que todo se rompiera». La memoria golpeó a Augusto como un tren. Patricia, Patty, la niña pequeña con rodillas raspadas que siempre lo seguía, preguntándole 1000 cosas, compartiéndole sus dulces cuando él no tenía dinero para comprar los propios. «Patty», susurró, el nombre de la infancia, emergiendo de un lugar que había intentado enterrar. «Eras tan pequeña cuando me fui. Tenía 7 años», Patricia respondió, sus ojos ahora brillantes con lágrimas contenidas. «Tenía 7 años y no entendía por qué mi mejor amigo mayor de repente desapareció sin decir adiós, sin una explicación, sin nada». Los 3 niños observaban este intercambio con fascinación. La niña pequeña que había llegado con Patricia se aferró a la pierna de su madre, sintiendo la tensión pero sin entenderla completamente. «Yo no sabía», Augusto dijo débilmente, sabiendo que era una excusa patética. «Estaba tan enojado, tan desesperado por salir de aquí que no pensé en quién dejaba atrás. No solo me dejaste a mí». Patricia dio un paso hacia adelante, su voz ganando fuerza. «Dejaste a tu madre, la mujer que trabajó hasta el agotamiento por ti. Y cuando ella murió, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando necesitó a alguien? Cuando llamó tu nombre en sus últimos días?» Cada palabra era un golpe físico.
Augusto tuvo que apoyarse contra la pared para mantenerse de pie. ¿Estuviste ahí? ¿Cuando ella murió? Alguien tenía que estarlo. Patricia respondió, las lágrimas corriendo libremente ahora. Mamá y tu madre habían arreglado las cosas para entonces. No completamente, pero lo suficiente. Estuve con ella en el hospital. Sostuve su mano cuando tomó su último respiro. ¿Y sabes qué fue lo último que dijo? Augusto no podía hablar. Solo pudo sacudir la cabeza. Dijo tu nombre. Patricia continuó, su voz quebrándose. Su última palabra en esta tierra fue Augusto. No pidiéndote que vinieras, solo diciendo tu nombre, como si solo pronunciarlo le trajera algún consuelo. El sonido que salió de Augusto no era humano. Era puro dolor destilado en un gemido. Sus piernas finalmente cedieron y cayó de rodillas en el piso de la casa de Esperanza, su cuerpo sacudido por sollozos que había contenido durante décadas. La niña pequeña se soltó de Patricia y con la inocencia absoluta de los muy jóvenes, caminó hacia Augusto. Puso su mano pequeña sobre su cabeza, como había visto hacer a su madre cuando alguien estaba triste. No llores, señor, dijo con voz suave. Cuando estoy triste, mi mamá dice que los abrazos ayudan. Y entonces, esta niña que ni siquiera conocía su nombre, envolvió sus brazos pequeños alrededor del cuello de Augusto y lo abrazó con toda la fuerza que su cuerpo diminuto podía reunir. Augusto la abrazó de vuelta, llorando en el hombro de una niña inocente que ofrecía el consuelo que él no merecía, pero necesitaba desesperadamente. Patricia observaba la escena, su propia furia ablandándose ante el dolor obvio de Augusto. Esperanza se acercó a su hija, poniendo una mano reconfortante en su hombro. Hay cosas que él necesita saber. Esperanza dijo suavemente a Patricia. Cosas que tu tía guardó. Cosas que cambian la historia que todos pensábamos que conocíamos. Patricia miró a su madre, luego a Augusto todavía arrodillado en el piso abrazando a su hija, luego a los 3 niños que habían estado cuidando la casa abandonada. ¿Qué cosas?, preguntó finalmente, su voz más suave ahora. Esperanza señaló hacia la mesa donde las cartas seguían esparcidas. Siéntate. Esto va a tomar un tiempo. Durante la siguiente hora compartieron todo. Augusto leyó en voz alta algunas de las cartas de su madre. Esperanza explicó sobre la pelea, el arrepentimiento, los años perdidos. Patricia escuchaba con ojos cada vez más grandes, lágrimas cayendo silenciosamente, mientras revelaciones tras revelaciones destrozaban y reconstruían su entendimiento del pasado. Nunca supe. Patricia susurró cuando terminaron. Mamá nunca me dijo los detalles de por qué ella y tu madre dejaron de hablarse. Solo dijo que habían tenido un desacuerdo y que ambas eran demasiado tercas para arreglarlo. El orgullo, Augusto dijo amargamente, es la enfermedad que nos mató a todos. Mi orgullo. El orgullo de mi madre, el orgullo de Esperanza, todos tan convencidos de que teníamos razón que perdimos años preciosos por ello. La niña pequeña, cuyo nombre Augusto había aprendido era Sofía, se había acurrucado en su regazo mientras contaban la historia. Ella jugaba con los botones de su camisa cara, ajena al peso de las conversaciones de los adultos, pero ofreciendo su presencia como consuelo. Sofía se parece a ella. Augusto dijo de repente mirando a la niña. A mi madre, tiene sus ojos, la forma de su rostro. Patricia sonrió a través de sus lágrimas. Lo sé. Mamá dice lo mismo cada vez que la ve. Dice que es como tener un pedazo de su mejor amiga de vuelta. ¿Dónde está el padre de Sofía?, Augusto preguntó, dándose cuenta de que Patricia no había mencionado un esposo. La expresión de Patricia se ensombreció. Se fue cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo para ser padre, que tenía sueños más grandes que quedar atrapado con una familia. Las palabras golpearon a Augusto con una ironía cruel. Como yo, dijo en voz baja. Huyó porque tenía miedo de quedar atrapado. Como tú, Patricia confirmó sin crueldad, solo constatando un hecho. Pero la diferencia es que tú estás aquí ahora. Él nunca volvió, nunca preguntó por su hija, nunca se interesó en saber qué estaba perdiéndose. Sofía levantó la vista hacia Augusto con esos ojos que tanto se parecían a los de su abuela. ¿Tú eres viejo?, preguntó con la honestidad brutal de los niños. Augusto soltó una risa sorprendida a través de sus lágrimas.
Sí, supongo que sí. Mi mamá dice que las personas viejas tienen muchas historias. ¿Tienes historias? Demasiadas, Augusto respondió, acariciando el cabello de la niña. Muchas tristes, algunas que ojalá pudiera cambiar. Mi abuela dice que no podemos cambiar las historias viejas, Sofía dijo con sabiduría prestada. Pero podemos hacer historias nuevas mejores. De la boca de los niños, Augusto pensó. Esta niña de 5 años acababa de resumir lo que le había tomado décadas aprender. El niño mayor, quien había permanecido silencioso durante gran parte de este intercambio, finalmente habló. Señor Augusto, ¿qué va a hacer con la casa ahora? Era la pregunta que todos habían estado evitando. La casa abandonada 3 cuadras más abajo, llena de recuerdos y secretos, esperando una decisión. Augusto miró alrededor de la habitación. A Esperanza, quien había guardado el dolor de perder a su mejor amiga durante décadas. A Patricia, quien había estado presente cuando su madre no pudo. A los 3 niños huérfanos que habían cuidado un lugar que no les pertenecía por puro amor. A Sofía, quien representaba una nueva generación sin la carga del pasado. Voy a restaurarla, dijo con certeza absoluta. No solo repararla, restaurarla completamente. Devolverle la vida que una vez tuvo. ¿Para qué? Patricia preguntó. No puedes vivir ahí. Tiene demasiados recuerdos dolorosos. No para mí, Augusto aclaró, una idea formándose en su mente con claridad cristalina. Para otros, para familias que necesitan un hogar, para niños como estos 3, señaló a los huérfanos, que merecen un lugar seguro y hermoso donde crecer. Esperanza se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Qué estás pensando exactamente? Un hogar, Augusto dijo, las palabras fluyendo ahora como si hubieran estado esperando ser liberadas. No un orfanato frío e institucional, un verdadero hogar, donde niños que han perdido a sus familias puedan vivir con dignidad, amor y oportunidades, donde puedan sanar rodeados de belleza en lugar de olvido. Los 3 niños se miraron entre sí, esperanza comenzando a brillar en sus ojos. Pero no solo un edificio, Augusto continuó, la visión expandiéndose. Un legado, el hogar Esperanza, miró a la anciana. Nombrado en honor de la mujer que mantuvo vivo el recuerdo de mi madre cuando yo no pude. El lugar donde el amor silencioso de mi madre finalmente puede hacer una diferencia tangible en el mundo. Esperanza comenzó a llorar. Estas lágrimas de alegría y sanación en lugar de dolor. Ella estaría tan orgullosa, susurró. Necesitaré ayuda, Augusto dijo, mirando alrededor de la habitación. No puedo hacer esto solo. No sé nada sobre crear un hogar real. Solo sé sobre construir edificios vacíos. Yo puedo ayudar. Patricia se ofreció inmediatamente. Trabajo en servicios sociales. Sé que necesitan estos niños. ¿Qué los ayuda a sanar? Nosotros también podemos ayudar, el niño delgado dijo, hablando por los 3. Conocemos la casa. Sabemos cada habitación, cada rincón. Podemos ayudar a planear. Sofía se animó en el regazo de Augusto. ¿Puedo pintar las paredes? A mi mamá no me deja pintar las paredes en casa. La risa que llenó la habitación era genuina, limpia, sin las capas de dolor que había dominado las últimas horas. Era el sonido de la sanación comenzando, de un futuro tomando forma a partir de las cenizas del pasado. Pero hay algo que debo hacer primero, Augusto dijo, volviéndose serio nuevamente. Algo que debía haber hecho hace décadas. ¿Qué? Preguntó Esperanza. Visitar su tumba, Augusto respondió, su voz firme a pesar de las lágrimas frescas. Hablar con ella. Decirle todo lo que nunca le dije en vida. Pedirle perdón de la manera correcta. Patricia se limpió sus propias lágrimas. Yo te llevo. Sé exactamente dónde está. He ido cada semana desde que murió. Las palabras golpearon a Augusto con la fuerza de su implicación. Mientras él había estado construyendo su imperio, olvidándose deliberadamente, esta mujer que no tenía obligación de hacerlo, había mantenido viva la memoria de su madre con visitas semanales. ¿Por qué?, tuvo que preguntar. ¿Por qué hiciste todo eso por ella? Patricia lo miró con ojos que reflejaban décadas de lealtad silenciosa. Porque cuando mi padre nos dejó, cuando mi mamá estaba destrozada y perdida, tu madre fue quien la sostuvo, quien nos trajo comida, quien se aseguró de que yo tuviera útiles escolares, quien fue la familia que mi padre eligió no ser.
Ella salvó a mi madre en sus momentos más oscuros. ¿Cómo podía yo hacer menos por ella? Augusto se dio cuenta de cuánto no sabía sobre la vida de su madre después de que él se fue. Cuántas conexiones había hecho, cuántas vidas había tocado. Había estado tan convencido de que ella era fría e indiferente que nunca consideró que tal vez, solo con él, no sabía cómo expresar lo que sentía. Mañana, decidió Augusto. Mañana temprano iremos a visitarla. Todos nosotros. Porque todos fueron más familia para ella que yo jamás fui. No digas eso. Esperanza lo reprendió gentilmente. Fuiste su hijo, su mayor orgullo. Solo que el orgullo y el amor a veces se parecen demasiado al dolor, y ninguno de ustedes sabía cómo traducir entre los dos. La tarde se convirtió en noche mientras continuaban hablando, compartiendo más historias, llenando décadas de vacíos, tejiendo juntos una narrativa más completa de vidas que se habían entrecruzado de maneras que ninguno había comprendido completamente. Sofía eventualmente se quedó dormida en el regazo de Augusto. Su confianza absoluta en este extraño, una lección de perdón que los adultos luchaban por aprender. Patricia la observaba con una expresión suave. Ella nunca hace eso, dijo en voz baja. Nunca se duerme con extraños. Es muy cautelosa, especialmente con los hombres después de que su padre... ¿Crees que siente algo? Augusto preguntó, mirando a la niña dormida. ¿Alguna conexión con mi madre? Los niños sienten cosas que los adultos han aprendido a ignorar. Esperanza respondió. Tal vez sí siente algo. O tal vez solo reconoce a alguien que necesita un poco de amor incondicional. Cuando finalmente fue hora de irse, Augusto se paró en el umbral de la casa de Esperanza, mirando hacia la calle donde 3 cuadras más abajo esperaba la casa que había venido a destruir y que ahora transformaría en algo hermoso. Gracias, dijo a todos los presentes, por no rendirse con la memoria de mi madre, por cuidar lo que yo descuidé, por guardar las piezas hasta que estuve listo para recogerlas. De nada, el niño mayor respondió, hablando por todos. A veces, las cosas más rotas son las que más vale la pena arreglar. Mientras Augusto caminaba de regreso hacia su Mercedes, el anillo de su abuela pesaba en su bolsillo. Un legado de mujeres fuertes que habían amado profundamente incluso cuando no sabían cómo mostrarlo. Miró hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, y sintió por primera vez en décadas algo parecido a la paz. Su madre no podía escuchar sus disculpas en vida, pero tal vez, a través del hogar que construiría, a través de las vidas que tocaría, a través de transformar su dolor en algo que ayudara a otros, ella podría finalmente conocer la verdad, que él había aprendido, que había crecido, y que su amor, aunque expresado torpemente, nunca había estado ausente. Solo estaba en un lenguaje que le había tomado toda una vida a aprender a leer. Pero el viaje de sanación apenas comenzaba, y el cementerio esperaba con secretos propios. Secretos que cambiarían todo una vez más. El cementerio descansaba bajo la luz suave de la mañana siguiente. Augusto había dormido poco, sus sueños habitados por el rostro de su madre, por palabras no dichas, por décadas de malentendidos que ahora se desplegaban ante él con claridad dolorosa. Cuando el sol apenas comenzaba a romper el horizonte, ya estaba listo, vestido con ropa más simple que su traje habitual, como si instintivamente supiera que este momento requería humildad, no ostentación. Patricia llegó temprano con Sofía, quien sostenía un ramo pequeño de flores silvestres que había insistido en recoger ella misma. Los 3 niños huérfanos aparecieron minutos después con Esperanza, todos vistiendo sus mejores ropas, un pequeño acto de respeto hacia alguien que nunca conocieron pero que había sido amada por personas que amaban. ¿Estás listo?, Patricia preguntó suavemente, estudiando el rostro de Augusto que mostraba las líneas de una noche sin dormir. No, Augusto admitió con honestidad brutal. Pero supongo que nunca estaré listo para enfrentar lo que he evitado durante tantos años. El grupo caminó en silencio a través de las filas de lápidas, cada una marcando una vida vivida, amores perdidos, historias terminadas. Esperanza guiaba el camino, sus pasos seguros a pesar de su edad, conociendo el camino de memoria después de años de visitas. «Está aquí», dijo finalmente, deteniéndose frente a una lápida modesta de granito gris. No había adornos elaborados, solo un nombre, 2 fechas
y una línea simple que Augusto leyó con voz temblorosa. Amó en silencio, dio sin medida, vivió con dignidad. Las piernas de Augusto casi cedieron. Esas palabras, elegidas por Patricia y Esperanza, resumían perfectamente a la mujer que había sido su madre. La mujer que había sacrificado todo sin alardes, que había amado profundamente sin saber cómo expresarlo, que había mantenido su dignidad incluso cuando la pobreza intentaba quitársela. Sofía se soltó de la mano de Patricia y caminó hacia la tumba. Con movimientos cuidadosos, colocó su ramo de flores silvestres contra la piedra. «Hola, abuela del cielo», dijo con la naturalidad absoluta de los niños que aún no comprenden completamente la permanencia de la muerte. «Mi mamá dice que tú me habrías querido mucho. Yo también te quiero». Augusto se derrumbó. No gradualmente, no con dignidad contenida, sino completamente. Cayó de rodillas frente a la tumba, sus manos tocando la piedra fría como si pudiera atravesarla y alcanzar a la mujer que descansaba debajo. Los sollozos que salieron de él eran décadas de dolor comprimido, liberándose finalmente. «Lo siento», susurró, su voz quebrada. «Lo siento tanto, mamá. Fui un hijo terrible, egoísta, ciego. Pasé toda mi vida odiándote por cosas que nunca fueron tu culpa. Por distancia que yo creé, por frialdad que yo inventé porque no sabía cómo leer tu amor». Los niños observaban con lágrimas silenciosas. Patricia tenía un brazo alrededor de Esperanza, ambas llorando por la amiga perdida, por el hijo que finalmente regresaba a casa, por todas las palabras que llegaban demasiado tarde para ser escuchadas, pero no demasiado tarde para ser dichas. «Leí tus cartas», Augusto continuó, hablándole a la piedra como si fuera su madre viva. «Todas, 37 años de palabras que nunca me enviaste. 37 años de amor que yo era demasiado orgulloso para ver cuando estabas viva. Guardaste recortes de mi éxito, seguiste mi carrera desde la distancia. Te sentiste orgullosa de mí incluso cuando yo te había abandonado». Se detuvo, limpiándose las lágrimas que no dejaban de caer. «Vendiste tu piano para salvarme. Trabajaste hasta el agotamiento para darme oportunidades. Sacrificaste tu propia felicidad para que yo pudiera perseguir la mía. Y yo te pagué con resentimiento, con ausencia, con un silencio tan cruel que debe haber dolido más que cualquier palabra dura que te haya dicho». El niño mayor dio un paso adelante, colocando su mano en el hombro de Augusto. «Ella sabía», dijo con certeza, que contradecía su corta edad. «En las cartas, ella dice que entendía, que te perdonaba, que solo quería que fueras feliz, incluso si eso significaba estar lejos de ella». «Pero no fui feliz», Augusto respondió, mirando hacia arriba a través de lágrimas. «Construí un imperio vacío. Gané millones, pero perdí mi humanidad. Tuve éxito en todo excepto en lo que realmente importaba: ser un buen hijo, ser una buena persona, honrar el sacrificio de la mujer que me dio todo». Esperanza se arrodilló junto a Augusto, sus rodillas protestando por la edad, pero su determinación más fuerte que cualquier incomodidad física. «Augusto, mírame». Él giró hacia ella, su rostro devastado por el dolor. «Tu madre no necesita tus disculpas ahora», Esperanza dijo con firmeza gentil. «Ella ya te perdonó. Lo hizo mientras vivía. Lo que ella necesita, lo que hubiera querido, es que tomes todo este dolor y lo transformes en algo hermoso. Que su muerte no sea solo un final, sino un comienzo». «El hogar Esperanza», Patricia agregó, uniéndose a ellos en el suelo. «Esa es tu manera de honrarla. No con lágrimas en una tumba, sino con acción en el mundo de los vivos». Augusto miró a las dos mujeres, luego a los 3 niños que representaban exactamente el tipo de almas que su madre habría querido ayudar. Luego a Sofía, quien lo miraba con esos ojos que tanto se parecían a los de su abuela. «Tienen razón», dijo finalmente, su voz ganando fuerza. «Mamá, no puedo cambiar el pasado. No puedo recuperar los años perdidos, pero puedo asegurarme de que tu amor, ese amor silencioso que yo era demasiado ciego para ver, finalmente toque las vidas que merece tocar». Se puso de pie, ayudando a Esperanza a levantarse también. Miró la lápida una última vez, memorizando cada detalle. «Te prometo que cada niño que entre en ese hogar sabrá tu historia. Sabrán sobre una mujer que amó tan profundamente
que sacrificó su propia felicidad, que trabajó en silencio, que perdonó incluso cuando no fue perdonada. Tu legado no será esta piedra fría, será amor viviente, respirando en las vidas que cambiaremos. La niña de los 3 huérfanos dio un paso adelante. ¿Podemos dejar algo también? Algo especial. Por supuesto, Augusto respondió. Los 3 niños se acercaron a la tumba. Cada uno sacó algo de sus bolsillos. El niño mayor colocó una piedra pequeña y lisa que había encontrado junto al río. Para que sepa que alguien más cuidaba de su casa cuando su hijo no podía, dijo simplemente. El niño delgado dejó una hoja seca pero perfectamente preservada, de los árboles de su jardín, para que recuerde que la belleza puede sobrevivir incluso en lugares olvidados. La niña colocó un dibujo simple, hecho con crayones, mostrando una casa con flores alrededor, para que sepa cómo se ve su casa en nuestros corazones, no vieja y rota, sino hermosa y amada. Augusto tuvo que apartar la mirada, la emoción amenazando con abrumarlo nuevamente. Estos niños, que nunca conocieron a su madre, le estaban dando los honores que él debería haber dado hace años. «Hay algo más», Esperanza dijo, sacando un sobre de su bolso. «Tu madre me dio esto con instrucciones específicas. Dijo que si alguna vez regresabas y visitabas su tumba, debía darte esto aquí, en este lugar». Augusto tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en la caligrafía de su madre en el frente, pero debajo había una nota adicional en letra de esperanza. «Para ser leído en mi tumba, donde las palabras finales pesan más». Abrió el sobre lentamente. Dentro había una carta corta, solo unas pocas líneas, pero escritas con una claridad que las otras cartas no tenían. Como si estas fueran las palabras más importantes de todas. «Mi querido Augusto, si estás leyendo esto donde descanso, significa que finalmente encontraste el valor de regresar. Significa que las paredes que construimos entre nosotros finalmente cayeron. No necesito que llores por mí. No necesito que te arrepientas. Solo necesito que entiendas una cosa. Cada día de tu vida, desde el momento en que naciste hasta el momento en que tomé mi último respiro, fuiste mi mayor alegría. No mis posesiones, no mi comodidad. Tú, tu existencia hizo que cada sacrificio valiera la pena. Tu éxito, incluso logrado lejos de mí, llenó mi corazón de orgullo. Si pudiera volver a vivir mi vida, no cambiaría nada, porque cada decisión, cada sacrificio, cada momento de dolor, te llevó a donde necesitabas estar. Vive, mi hijo. Ama sin miedo. Da sin medida. Y cuando tu tiempo llegue, que puedas decir, como yo puedo, que valió la pena. Siempre fuiste suficiente. Siempre fuiste amado. Perdóname por no haber sabido decírtelo cuando podías escucharme. Tu madre, eternamente». El silencio que siguió era sagrado. Incluso el viento parecía haberse detenido, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Ella sabía. Augusto finalmente habló, doblando la carta con reverencia. Sabía que eventualmente regresaría. Sabía que eventualmente entendería. Tuvo fe en mí incluso cuando yo no tenía fe en mí mismo. Patricia se acercó, tomando su mano. Eso es lo que hacen las madres. Ven el potencial en sus hijos, incluso cuando esos hijos están perdidos en la oscuridad. «Necesito comenzar», Augusto dijo con determinación renovada. «Necesito empezar a construir ese hogar ahora. Cada día que espero es otro día que un niño pasa sin el amor que merece». «Entonces comencemos», el niño mayor dijo con firmeza. «Pero primero, creo que hay algo que todos debemos hacer juntos». El niño guió al grupo en formar un círculo alrededor de la tumba, tomándose de las manos. Esperanza a un lado, Patricia al otro, Augusto en el centro, los 3 niños completando el círculo, Sofía sosteniendo las manos de 2 adultos con confianza absoluta. «No sé si las personas en el cielo pueden oírnos», el niño comenzó, su voz clara en la mañana tranquila. «Pero queremos que la mamá de Augusto sepa algo. Su amor no murió con ella. Está vivo en cada persona aquí, y va a vivir en cada niño que el Hogar Esperanza ayude. Su historia no termina en esta tumba. Apenas está comenzando». «Amén», susurró Esperanza. «Amén», repitieron los demás. Augusto sintió algo cambiando dentro de él. No era solo sanación, aunque eso estaba presente. Era transformación. El hombre,
que había llegado al cementerio cargando décadas de culpa, estaba siendo reemplazado por un hombre con propósito, con misión, con razón para existir más allá de la acumulación de riqueza. Mientras se alejaban de la tumba, Augusto miró hacia atrás una última vez. La lápida modesta, las flores silvestres de Sofía, las ofrendas simples de los niños, todo parecía brillar con una luz especial bajo el sol de la mañana. «Gracias, mamá», susurró al viento, «por nunca rendirte conmigo, por tener fe cuando yo no la tenía, por amarme incluso cuando no sabía cómo recibir ese amor. Voy a hacer que te sientas orgullosa, no con dinero o éxito, sino con amor en acción, te lo prometo». El viento sopló suavemente, moviendo las flores en la tumba, y aunque Augusto sabía que era solo viento, algo en su corazón eligió creer que era su madre respondiendo: «Ya estoy orgullosa, mi hijo, siempre lo estuve». Días después, la casa que había estado condenada a demolición bullía con actividad, pero era una actividad de creación, no de destrucción. Augusto había contactado a los mejores arquitectos, no los que diseñaban mansiones ostentosas, sino aquellos especializados en crear espacios que sanaban, que abrazaban, que transformaban casas en hogares. Patricia coordinaba con servicios sociales, estableciendo protocolos para identificar niños que más necesitaban ayuda. Los 3 huérfanos trabajaban junto a los arquitectos, señalando lugares especiales de la casa, compartiendo memorias de los meses que habían pasado cuidándola, asegurándose de que el alma del lugar no se perdiera en la renovación. Esperanza supervisaba todo con ojo crítico pero corazón amable, asegurándose de que cada decisión honrara la memoria de su mejor amiga. Y Sofía, la pequeña Sofía con los ojos de su abuela, corría por los espacios vacíos imaginando cómo se verían llenos de niños riendo, jugando, sanando. «Señor Augusto», el niño mayor lo llamó desde lo que había sido la habitación pequeña donde encontraron las cartas. «Venga a ver esto». Augusto entró al espacio, ahora iluminado por nuevas ventanas que habían sido instaladas. Los trabajadores habían estado removiendo las tablas viejas del piso cuando descubrieron algo. «Hay otro compartimento», el niño explicó, señalando un espacio escondido aún más profundo que donde habían encontrado la caja de cartas. «Los trabajadores lo encontraron por accidente. No lo abrimos. Pensamos que debería hacerlo usted». Augusto se arrodilló junto al hueco recién descubierto. Adentro había una caja pequeña de metal, diferente a la otra. Esta estaba sellada con cera, como si fuera algo que debía permanecer intacto hasta el momento correcto. Con manos cuidadosas, rompió el sello. Dentro encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Dentro de la caja sellada había fotografías, pero no eran las fotografías viejas y descoloridas que Augusto había visto antes. Estas eran recientes, algunas tomadas apenas años atrás, y todas tenían algo en común. Él era el protagonista. Fotografías de Augusto en eventos empresariales, recortadas de revistas y periódicos, fotografías impresas de artículos en línea sobre sus logros. Pero lo que hizo que las lágrimas volvieran a sus ojos fue lo que su madre había escrito en el reverso de cada una. En una foto de Augusto recibiendo un premio empresarial: «Mi hijo, siempre tan guapo con traje. Me pregunto si es feliz. Rezo porque lo sea». En otra, de Augusto inaugurando un edificio: «Construyó algo hermoso. Ojalá supiera que él mismo es la construcción más hermosa que jamás logré». Una más, de un artículo sobre su fortuna: «Los números son grandes, pero me pregunto si su corazón también creció. El dinero no abraza en las noches frías». Había docenas, cada una con una nota de amor, preocupación, orgullo mezclado con tristeza. Su madre no había estado simplemente guardando recortes de periódico. Había estado manteniendo una relación unilateral con él, hablándole a través de estas notas que sabía que nunca leería en vida. «Ella nunca dejó de ser tu madre», Patricia dijo suavemente desde la puerta, habiendo entrado silenciosamente. «Incluso cuando no estabas presente, seguías siendo su hijo, seguías siendo su mundo». Augusto no podía hablar, solo podía mirar estas evidencias físicas de un amor que había sido inquebrantable incluso ante el abandono absoluto. La última fotografía en la caja era diferente. No era de un periódico.
Era una foto que alguien había tomado de él sin que se diera cuenta, caminando por la calle con expresión seria, probablemente entre reuniones de negocios. Y en el reverso, con caligrafía más temblorosa que sugería que fue escrita en sus últimos días, su madre había anotado: «Mi Augusto, si encuentras esto, significa que finalmente regresaste a casa. Estas fotos son mi forma de decirte que nunca te olvidé, ni por un día. Cada imagen es una oración que envié al cielo por tu felicidad. Ahora que me he ido, ya no puedo orar por ti aquí, pero algo me dice que nuestras oraciones no terminan con la muerte. Donde sea que esté, seguiré deseando tu felicidad. Seguiré siendo tu madre. Y si alguna vez te sientes solo, mira estas fotos y recuerda: alguien te amó lo suficiente como para guardar cada pedazo de ti que pudo encontrar. Con todo mi corazón, siempre y para siempre, mamá». El niño mayor, testigo silencioso de este momento, habló con voz suave: «Señor Augusto, ¿puedo decirle algo que mi mamá me dijo antes de morir?». Augusto asintió, incapaz de formar palabras. «Ella me dijo que el amor verdadero no necesita ser perfecto, solo necesita ser real. Su mamá no supo cómo mostrarle amor de la manera que usted necesitaba cuando era niño, pero lo amó con cada célula de su ser. Y ahora usted tiene la oportunidad de tomar ese amor imperfecto y transformarlo en algo que cambie vidas». «Tienes razón», Augusto finalmente logró decir, limpiándose las lágrimas. «Tienes toda la razón». Se puso de pie, guardando cuidadosamente las fotografías de vuelta en la caja. «Estas van a ir en un lugar especial del Hogar Esperanza, para que cada niño que pase por aquí sepa que el amor a veces viene en paquetes imperfectos, que las personas pueden amarnos profundamente incluso cuando no saben cómo expresarlo, que nunca es demasiado tarde para entender, aunque sea demasiado tarde para agradecer en persona». Los meses que siguieron fueron un torbellino de transformación. La casa que había sido un monumento a la decadencia se convirtió en un testimonio de renovación. Los arquitectos trabajaron no para borrar la historia del lugar, sino para honrarla. Las paredes originales fueron preservadas donde era posible, cada grieta reparada pero no escondida, como cicatrices que cuentan historias de supervivencia. El cuarto donde Augusto había dormido cuando niño se convirtió en una biblioteca, sus paredes forradas con libros donados por toda la ciudad, cuando la historia del Hogar Esperanza comenzó a esparcirse. La cocina donde su madre había preparado comidas con ingredientes escasos se expandió en un espacio amplio y luminoso donde niños aprenderían no solo a cocinar, sino a transformar limitaciones en creatividad. El jardín, donde los 3 niños huérfanos habían plantado flores durante meses de cuidado silencioso, floreció bajo la atención de jardineros profesionales que trabajaron voluntariamente, conmovidos por la historia. Pero insistieron en mantener las flores silvestres originales, aquellas que los niños habían plantado, como recordatorio de que la belleza puede brotar incluso del abandono. Patricia renunció a su trabajo anterior para convertirse en la directora del hogar. Esperanza, a pesar de su edad, aceptó el título de abuela del hogar, una presencia constante de sabiduría y amor incondicional para cada niño que cruzara el umbral. Los 3 niños huérfanos fueron los primeros residentes oficiales, cada uno recibiendo su propia habitación pero eligiendo mantener sus camas juntas en un solo cuarto, hermanos no por sangre, sino por experiencia compartida. Sus nombres fueron grabados en una placa especial en la entrada: los guardianes originales del Hogar Esperanza. Y Sofía, la pequeña con los ojos de su abuela, visitaba casi diariamente, convirtiéndose en hermana honoraria de cada niño que llegaba, enseñándoles que la familia se elige tanto como se hereda. La ceremonia de inauguración llegó cuando las primeras hojas comenzaban a caer, anunciando el cambio de estación. Habían pasado varios meses desde que Augusto había llegado con intención de destruir. Ahora estaba parado en el mismo lugar, pero todo era diferente. Cientos de personas se reunieron: trabajadores sociales, familias que habían donado, niños del vecindario, reporteros que querían documentar esta historia de transformación. Pero Augusto solo tenía ojos para el grupo pequeño al frente: Patricia, Esperanza, los 3 niños, Sofía y 10 nuevos niños que serían los siguientes en llamar a este lugar hogar. Cuando llegó el momento de hablar, Augusto subió al podio improvisado en el jardín. En su bolsillo llevaba el anillo de su abuela y la última carta de su madre.
talismanes de amor que finalmente entendía. No soy bueno con discursos emotivos, comenzó, su voz firme, pero cargada de emoción. He dado cientos de presentaciones empresariales, pero nunca he hablado desde el corazón de esta manera. Así que perdónenme si tropiezo. Miró la casa detrás de él, sus paredes ahora frescas, pero todavía portando la esencia del lugar que había sido. Esta casa casi fue destruida. Yo vine aquí con esa intención. Quería borrar un pasado doloroso, eliminar recuerdos que pensaba que solo traían sufrimiento. Pero 3 niños me detuvieron, señaló a los huérfanos originales, quienes se sonrojaron ante la atención. 3 niños que entendieron algo que yo, con toda mi educación y éxito, había olvidado. Que los lugares tienen almas, que las historias merecen ser contadas, no borradas, que el dolor puede ser transformado en propósito. Su voz se quebró ligeramente. Mi madre vivió en esta casa, trabajó hasta el agotamiento, sacrificó todo lo que tenía para darme oportunidades que ella nunca tuvo, y yo la pagué con abandono, con años de silencio, con un resentimiento que ahora veo, fue completamente injustificado. No puedo recuperar esos años perdidos. No puedo deshacer las palabras crueles que dije, o las que nunca dije cuando debía. Pero puedo asegurarme de que su sacrificio no fue en vano, que su amor, ese amor silencioso que yo era demasiado ciego para ver, finalmente alcance a quienes más lo necesitan. Augusto miró directamente a los 10 nuevos niños, cada uno con su propia historia de pérdida y dolor. Este hogar es para ustedes, no es caridad. Es justicia. Cada uno de ustedes merece amor, oportunidad y la certeza de que su valor no depende de sus circunstancias. Mi madre no pudo decirme esas palabras cuando yo las necesitaba, pero yo puedo decírselas a ustedes ahora. Son suficientes, son valiosos, son amados. Las lágrimas corrían por rostros en toda la multitud. La niña huérfana, una de las 3 originales, se limpió las mejillas abiertamente. El hogar Esperanza lleva ese nombre por una razón, Augusto continuó. Esperanza Morales, quien está aquí hoy, fue la mejor amiga de mi madre. Mantuvo vivo el recuerdo cuando yo había elegido olvidar. Les enseñó a estos 3 niños increíbles a cuidar de un lugar abandonado, plantando flores donde otros veían solo ruinas. Ella representa lo que este lugar será, un lugar donde se planta esperanza incluso en la oscuridad más profunda. Esperanza lloraba silenciosamente, Patricia sosteniendo su mano. Y finalmente, Augusto sacó el anillo de su bolsillo, sosteniéndolo alto, para que todos pudieran ver. Este anillo perteneció a mi bisabuela, pasó a mi abuela, luego a mi madre. Representa generaciones de mujeres fuertes que amaron profundamente, que sacrificaron sin límites, que mantuvieron la dignidad incluso cuando la vida intentaba quitársela. Bajó del podio y caminó directamente hacia Patricia. Este anillo debía ir a mi esposa, pero nunca me casé. Nunca permití que nadie se acercara lo suficiente porque tenía miedo de ser como mi madre, emocionalmente distante. Ahora sé que estaba equivocado en todo. Se arrodilló frente a Patricia, no en propuesta romántica, sino en algo más profundo. Reconocimiento de familia elegida. Patricia, tú hiciste por mi madre lo que yo debía hacer. Estuviste presente cuando yo estaba ausente. Sostuviste su mano cuando tomó su último respiro. Este anillo debería ir a alguien que entiende el sacrificio, el amor incondicional, la lealtad que trasciende la sangre. Debería ir a ti. Patricia cubrió su boca con ambas manos, lágrimas cayendo libremente. Augusto, yo no puedo. No como compromiso romántico. Augusto aclaró, su voz firme. Como símbolo de familia. Eres la hermana que nunca tuve, la guardiana del legado de mi madre, la directora de este hogar que llevará su amor al futuro. Por favor, acepta esto no como joya, sino como responsabilidad sagrada de mantener viva esta historia. Patricia extendió su mano temblorosa, permitiendo que Augusto deslizara el anillo en su dedo. No encajaba perfectamente, un poco suelto, imperfecto como todo amor verdadero. Pero brillaba bajo el sol de la tarde con promesa de continuidad. La multitud estalló en aplausos. Pero el momento más significativo vino cuando los 10 nuevos niños, guiados por los 3 originales, formaron una línea, y cada uno colocó una flor en las manos de Augusto. Flores del jardín que ellos mismos habían ayudado a plantar en su primera semana en el hogar.
Estas son para su mamá. El niño más joven dijo con voz tímida, para que sepa que estamos cuidando su casa y que ella está cuidando de nosotros a través de usted. Augusto los abrazó a todos, uno por uno. 13 niños que representaban segundas oportunidades, amor sanador, legados que trascienden la muerte. Cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas, todos se reunieron en el jardín. Esperanza sugirió que formaran un círculo, como habían hecho en el cementerio, pero esta vez incluyendo a todos los presentes. Mi mejor amiga no está aquí en cuerpo. Esperanza habló al círculo de más de 100 personas tomadas de la mano, pero está aquí en espíritu. Cada niño que duerma bajo este techo, dormirá bajo la protección de su amor. Cada comida preparada en esa cocina llevará el sabor de sus sacrificios. Cada libro leído en esa biblioteca contendrá la sabiduría de su ejemplo. Ella nos enseñó. Esperanza continuó, su voz fortaleciéndose, que el amor no siempre viene en las palabras que esperamos, que el sacrificio a menudo es silencioso, que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias sino en vidas tocadas, y que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el orgullo. Por ella, la multitud respondió al unísono, un tributo espontáneo que nadie había planeado pero todos sintieron. Sofía, parada entre Augusto y su madre, levantó la vista hacia el hombre que había entrado en su vida apenas meses atrás. «Señor Augusto, ¿puedo llamarlo tío Augusto?» Augusto se arrodilló para estar a su altura, sosteniendo su rostro pequeño entre sus manos. «Puedes llamarme familia, porque eso es lo que somos ahora. Todos nosotros. Familia elegida, familia forjada no por sangre sino por amor y propósito compartido». Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, las luces del hogar Esperanza se encendieron, ventanas que antes habían estado oscuras durante años, ahora brillaban con calidez, con vida, con promesa. Augusto miró hacia arriba, hacia esas estrellas distantes, y sintió algo que no había sentido en décadas: paz completa. No la paz de la ausencia de conflicto, sino la paz del propósito encontrado, del amor entendido, del perdón dado y recibido. «Gracias, mamá», susurró a las estrellas, «por nunca rendirte, por amarme incluso en mis momentos más indignos, por enseñarme finalmente que el amor verdadero no necesita ser perfecto, solo necesita ser real». Y en el viento suave que movía las flores del jardín, Augusto eligió creer que escuchaba la respuesta de su madre. «Siempre estuve orgullosa de ti, mi hijo, pero nunca más que ahora». El hogar Esperanza no era solo un edificio, era un testimonio viviente de que las segundas oportunidades existen, que el dolor puede transformarse en propósito, que el amor silencioso eventualmente encuentra su voz, y que los hogares más hermosos son construidos no de concreto y madera, sino de perdón, comprensión, y la voluntad de elegir el amor incluso cuando es difícil. Las paredes que casi fueron demolidas ahora albergaban risa. Los cuartos que habían estado vacíos ahora rebosaban de vida. El jardín que había sido páramo ahora florecía con color. Y en el corazón de todo, en una placa de bronce colocada en la entrada principal, estaban grabadas las palabras que resumían todo. En memoria de una madre que amó en silencio. En honor de un hijo que finalmente aprendió a escuchar. Que este hogar sea eterno recordatorio de que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el orgullo, el perdón sobre el resentimiento y la familia sobre la soledad. Aquí, el amor imperfecto se transforma en perfecta sanación. Augusto Valenzuela había llegado a esa casa como millonario vacío, buscando destruir su pasado. Se iba como hombre completo, habiendo descubierto que el verdadero tesoro nunca estuvo en sus cuentas bancarias. Estuvo todo el tiempo en lecciones que su madre le había estado enseñando, en un lenguaje que finalmente había aprendido a leer. El lenguaje del amor silencioso, el lenguaje del sacrificio sin reconocimiento, el lenguaje que habla más fuerte en ausencia que en presencia. Y ahora, ese lenguaje encontraría voz en las vidas de niños que aprenderían que el amor viene en muchas formas, que la familia se elige tanto como se hereda, y que el mayor legado no es lo que acumulamos, sino lo que damos. Las luces del hogar Esperanza brillaban en la noche como faro de segunda oportunidades, y en algún lugar, una madre descansaba en paz,
sabiendo que su amor finalmente había encontrado su propósito. Su hijo había regresado a casa, no al edificio donde nació, sino al hogar que siempre existió en el corazón de ella. Y ahora, ese hogar se compartía con el mundo.